¿Te gustaría participar en las reuniones semanales? ¿Y poder conocer más acerca de Dios? Lo único que tienes que hacer es contactarnos por las redes sociales que estás viendo ahora mismo en la pantalla. Estas mismas las encontrarás en la descripción de cada reunión de este canal. No te pierdas esta oportunidad. Esperamos ansiosos tu participación. Y sé parte de esta gran familia online. Muy buenos días, ¿cómo se encuentran esta mañana? Una vez más, continuamos con el libro de Proverbios. Estamos en Proverbios capítulo número 18. Hoy veremos la segunda parte que va desde el versículo 13 al versículo 18. Lleva por título Características del sabio y el necio, y del justo y del impío. Pero antes de ir a la reflexión de esta palabra, vamos a orar y vamos a pedir la intervención de nuestro Señor en esta hora. Te invito en esta hora a cerrar tus ojos en reverencia a nuestro Padre. Señor, te damos muchas gracias en este día por poder una vez más, Señor, tener su palabra a nuestra disposición. Y porque a través de ella, Señor, le conocemos, porque a través de ella aprendemos más de usted, porque a través de ella crecemos, porque a través de su palabra, Señor, como dice su escritura, somos limpiados. Señor, le damos muchas gracias en esta hora y pido que el bendito Espíritu Santo, Dios, tenga la preeminencia, tome el control, Señor, en esta hora, tanto de los que van a escuchar, Señor, esta reflexión y también que me ayudes a mí, Señor, a compartir esta reflexión. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Entonces, vamos con el versículo número 13 del libro de Proverbios, capítulo número 18. Dice así: Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Bueno, aquí el rey Salomón en este versículo número 13 de este proverbio, lo primero que nos está llamando es a ser paciente, de lo cual muchas veces carecemos. Por eso nos dice ahí, al que responde palabra antes de oír. ¿Qué nos está diciendo? Presten atención a lo que se les está diciendo. Es de suma importancia esto, principalmente para la persona que te está hablando. Otra cosa que nos dice acá de acuerdo a esto es no distraernos mientras escuchamos lo que nos están contando. Porque cuando nos distraemos, ¿qué estamos haciendo? Demostrando desinterés o indiferencia con la misma persona que te está compartiendo, te está entregando la situación. También lo que nos invita este proverbio acá es a no emitir ningún comentario antes de escuchar todos los argumentos. Dejar que la persona hable, dejar que la persona se explaye, que diga todo lo que tenga que decir antes que nosotros hagamos un comentario. También se nos motiva acá a darse el tiempo para escuchar antes de dar nuestra opinión del asunto que se nos está planteando. Y también esto es tan importante, amado, porque de esta forma así no daremos consejos equivocados. Y esto evitará que la persona que te trae la situación no tome decisiones equívocas. Debemos estar conscientes que escuchar muchas veces nos cuesta. Nos cuesta ser pacientes, a veces queremos resolver las cosas rápidamente, no entregamos tiempo, e incluso a veces cuando nos están diciendo algo nos ponemos a pensar en cosas que nos están pasando, cosas que tenemos que hacer. Son cosas que tenemos que evitar. Y otra cosa que tenemos que evitar es resistir la tentación de interrumpir cuando nos están hablando, a no ser que nos pidan la opinión. Por eso les decía, dejemos que las personas vengan, hablen, que digan lo que tengan que decir y nosotros no lo interrumpamos, porque muchas veces al incluir nuestra opinión, las personas ya no nos cuentan todo, se quedan con algo. Además, debemos considerar que a muchos de nosotros, a veces solamente con ser escuchado, nos basta. También muchas veces somos buenos para invadir espacios de otros con nuestros comentarios. Pero aquí se nos aconseja que debemos
aprender a escuchar antes de aconsejar. Y también esto no es por nuestro propio bien, porque dice la misma escritura ahí, el que responde antes de oír le es fatuidad y oprobio. Y fatuidad tiene que ver con ser indiscreto, con ser en el fondo tonto. Y oprobio tiene que ver con deshonra o reproche. Entonces, si respondemos aceleradamente a las cosas que nos están planteando, nos están trayendo, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo con esto? ¿Nos vamos a considerar en una persona o nos van a considerar una persona insensata por una respuesta rápida, violenta, alocada? Y también vamos a quedar en vergüenza. Entonces el consejo es, no nos precipitemos a hablar antes de escuchar todos los argumentos. Versículo 14 dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Y ánimo tiene que ver con fortaleza, tiene que ver con valor, con valentía, pero también ánimo, en una de las definiciones que busqué, tiene que ver con el espíritu del hombre. Y el ánimo es todo lo contrario al miedo, a la timidez y a la cobardía. Y como les decía, en una de las versiones que leí, el ánimo se asociaba con el espíritu del hombre. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que el espíritu del hombre o el ánimo tiene el poder de mantenerse en medio de la enfermedad. Tiene el poder de mantenerse en medio de la adversidad. Tiene el poder de mantenerse, es decir, seguir luchando, no decaer. Por eso es importante tener un buen ánimo. ¿Por qué? Porque el buen ánimo no te permitirá darte por vencido. Como dijimos, el ánimo representa valentía, fortaleza, entre otras cosas. Recuerdo hace años atrás, cuando me declararon la enfermedad del cáncer, lo primero que me dijo el doctor, aquí podemos acompañarte de unos profesionales que te pueden ayudar en este proceso. Pero gracias a Dios, justo en ese momento, Dios me había dado una palabra, la cual fue mi sostén y es mi sostén en este tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque lógicamente para la medicina es muy importante que el paciente esté de buen ánimo. Continuemos. Cuando nosotros hablamos de ánimo, porque nos estamos refiriendo a creyentes, lo que estamos hablando acá, ¿cierto? Nos referimos al Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros. El Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo el que nos permitirá sobrellevar todas las cargas. Es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a pasar por el paso de la enfermedad. Es el Espíritu Santo el que nos va a guiar ahí en el valle en el momento difícil. Por eso es importante, amado, que nosotros como creyentes, cuando hablamos de este buen ánimo, porque aquí también se nos va a hablar del ánimo angustiado, pero de este buen ánimo tenemos que depender que nosotros estamos directamente conectados con Dios a través del Espíritu Santo que ha Él hecho morar en nosotros. En cambio dice ahí, el ánimo angustiado o el que cae en desánimo en el fondo, tiene que ver con el que se deja vencer, con el que pierde la esperanza. Porque el ánimo angustiado tiene que ver con herida, con estar afligido, con estar quebrantado, con estar azotado. Eso representa el ánimo angustiado. Entonces, este ánimo angustiado, lo más probable es que si tú no vences ese ánimo, puedas caer en una tragedia. ¿Por qué? Porque la misma Escritura nos dice que el ánimo angustiado ni siquiera se soporta a sí mismo. Por eso para el creyente es tan importante estar nutriéndose constantemente de la palabra de Dios y de la oración. Porque ese espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos permitirá estar fuertes en el día malo. Podemos pasar por momentos de desánimo, todos podemos pasar por momentos bajos, todos podemos pasar en nuestro ánimo. Pero es en ese momento donde debemos recordar las palabras que nuestro Señor Jesucristo le dijo a los discípulos cuando se encontraban en medio de la tormenta. Mateo 14:27 dice la Escritura, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Este mismo pasaje o este mismo versículo
que el Señor Jesús les dice a sus discípulos cuando están atravesando ahí, llevaban horas y horas atravesando, 6, 7 horas atravesando ahí en la tormenta, pero Jesús les dice, tengan ánimo, yo soy, no temáis. ¿Por qué? Porque el verdadero ánimo proviene del Señor. Ahí en la dificultad, ahí en medio de la situación difícil, Dios te dice, no temas, tened ánimo, yo soy. El yo soy significa que Él es todo en nosotros, que Él es suficiente para nosotros. Versículo 15 dice así, el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Aquí está colocando dos personas. Primero nos habla de un entendido y de un sabio. Y el entendido tiene que ver con aquel que tiene discernimiento, el que piensa, el que considera antes de actuar. Y el sabio es aquel que vive de acuerdo a los parámetros o a las normas de Dios. Entonces, en primer lugar, el hombre entendido no está diciendo acá el hombre que medita, el hombre que ve si algo conviene o no conviene, el hombre entendido, el que está dispuesto a aprender. Eso dice, el corazón del entendido adquiere sabiduría. ¿Dónde podemos nosotros encontrar esta sabiduría? En la Escritura. La Escritura es el manual de todo creyente. Así como cuando tú te compras un producto y debes ver el catálogo para ver cómo funciona y sacarle el mejor provecho. Lo mismo con el creyente. La Escritura es el manual de todo creyente. Nunca conoceremos a Dios si no estudiamos su palabra. Cuando estudiamos su palabra, Él se va a revelar a nuestras vidas como Dios, como lo que Él es, lo que Él significa. Entonces debemos buscar esta sabiduría que proviene de Dios, que la podemos encontrar en su palabra, no la palabra del mundo, como dice la misma Escritura ahí en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 19, dice así, porque para Dios la sabiduría de este mundo es una tontería. Como dice la Biblia, Dios hace que los sabios caigan en sus propias trampas. No necesitamos andar buscando sabiduría del mundo. Nosotros necesitamos buscar la sabiduría que proviene de Dios, porque el mismo Dios dice que la sabiduría del mundo, esto que se creen expertos, sabios, estudiosos, ¿cierto? Para Dios es una tontería. Entonces, cuando estamos hablando del hombre entendido, dijimos que el hombre con discernimiento, el hombre que se evalúa a sí mismo, se da cuenta o se dará cuenta que cada vez le falta más aprender del Señor. ¿Por qué? Porque el crecimiento en el Señor nunca termina. El crecimiento en el Señor es algo continuo, es algo permanente. Él nunca dejará de aprender. Y ahí también decía el mismo versículo, y el oído de los sabios busca la ciencia. La ciencia es adquirir conocimiento. Primero dijimos que este estudio, ¿de dónde lo adquirimos? De la palabra del Señor. Pero acá nos dice el oído. O sea, también tenemos que aprender por lo que escuchamos. Escuchar su palabra. Y ahora en este tiempo es más fácil. Tienes la Biblia en audio, tienes predicaciones, tienes estudios de la palabra. Entonces no podemos estar ajenos a esto. Por eso el proverbio acá nos dice, el corazón del entendido adquiere sabiduría. El corazón del entendido compra en el fondo de alguna. Adquirir es comprar en el fondo, dice. Y el oído de los sabios busca la inteligencia. O sea, hay dos cosas que intervienen acá. Nuestro corazón y nuestros oídos. Nuestros oídos intervienen para escuchar la palabra del Señor. Para todo lo que en este tiempo tenemos a nuestra disposición. ¿Por qué? Porque escuchar la voz de Dios, así como estudiar su palabra, nos permitirá aprender más de Él. La Biblia, traducción lenguaje actual, este mismo versículo de Proverbios dice lo siguiente: las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender. Tienen los oídos abiertos al conocimiento. Esto es un consejo. El creyente siempre debe estar dispuesto a aprender y estar sediento de saber más acerca de Dios. A veces ocupamos nuestro tiempo en cosas inútiles, en cosas vanas. Pero aquí el consejo es, si tienes tiempo, aprovéchalo bien. ¿Y cómo puedes aprovecharlo bien? Estar dispuesto siempre a aprender.
¿Y de qué otra forma? Y que tus oídos estén atentos también a la palabra del Señor. Versículo 16 dice: la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Aquí no me quiero referir ni asociar este versículo con coima, ¿cierto? O cohecho, no quiero hablar de eso. Cuando habla acá de la dádiva del hombre le ensancha el camino, creo que se refiere más bien a la generosidad de una persona. A eso creo que se refiere. Y sabes que en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 15 y 17, el apóstol Pablo hace referencia a esto con respecto a los hermanos ahí de Filipo. Dice, versículo 15: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Versículo 17. No es que busque, dice, dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Por eso hablaba, que para mí el término dávida en este caso tiene que ver con la generosidad de una persona. Y aquí Pablo le está diciendo a los filipenses: ustedes fueron generosos conmigo, porque incluso cuando no estuve con ustedes, cuando estuve en Tesalónica, ustedes también me enviaron para mis necesidades, dice. Y no es que busque dádivas, dice, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Entonces vemos acá, en este caso particular de Pablo, que él sentía un favor especial por estos hermanos de Filipo, porque ellos no lo habían descuidado, porque ellos estaban atentos con él, estaban preocupados por esas necesidades. Entonces cuando hablamos de estas dádivas, hablamos del favor y la preocupación que Pablo sentía por los hermanos de Filipo. Por eso dice, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea, con lo que ustedes están haciendo conmigo, ustedes mismos están saliendo favorecidos. La Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice: más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su voluntad. Entonces, cuando hablamos de la generosidad, que leímos acá, que esta generosidad, de acuerdo, dice acá, que ensanche el camino y te lleva delante de los grandes, ¿qué mejor que esto que estamos leyendo acá? Bien, quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Ustedes fueron generosos conmigo, ustedes fueron preocupados por mí, ustedes siempre estuvieron atentos. Entonces, ¿cuál es mi deseo? Que ustedes reciban una recompensa. Así como decía, que la dádiva abre puertas y te lleva delante de los grandes. Bueno, acá lo estamos viendo. Cuando tú eres generoso, esto permite que el favor de alguien en este caso, vaya hacia ti. Lo que está diciendo el apóstol Pablo. Versículo 17. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Lo que nos está diciendo acá Salomón es que no podemos dar un veredicto sino tener los dos puntos de vista. No podemos dar un veredicto si no escuchamos ambas partes. ¿Sabes que el otro día justamente yo le comentaba a mi hijo mayor con respecto a una situación de un matrimonio de una dama que comentaba ella y decía que se había divorciado hacía un tiempo atrás y comenzaba a dar referencia de su ex esposo, cómo era él. Y sabes que cuando le hice este comentario a mi hijo sabiamente me dijo: pero debemos escuchar la otra parte. Y es verdad, no podemos emitir un juicio antes de que tengamos las dos versiones. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá el versículo 17 cuando nos dice: justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre? ¿Qué nos está diciendo acá? Que tenemos que tener una vista más amplia de la situación. No podemos entregar un veredicto con el primero que nos llegue a nosotros, con la primera persona que venga y nos diga algo y nosotros al tiro determinar. No, tenemos que tener un concepto más amplio, tenemos que tener una mirada más amplia, tenemos que manejar tanto los conceptos de uno como del otro, los argumentos de uno como del otro, ¿ya? Entonces, ¿qué nos está diciendo una vez más? Para que podamos actuar de forma correcta, debemos escuchar ambas partes, ¿ya? Y esto ocurre con uno muchas veces.
Porque a veces nosotros mismos pensamos, como dice el proverbio acá, justo parece el primero que aboga por su causa. O sea, el primero que cuenta, el primero que dice su versión, piensa que está bien, hasta que llega la otra persona y nos muestra los errores. Qué importante esto, amado, y qué difícil muchas veces es permitir ser corregido. Debemos estar dispuestos a ser corregidos, aunque muchas veces nos cueste. Lógicamente, estas correcciones deben ser de personas que tienen testimonio para ello. El mismo Proverbios capítulo 11, versículo 14 dice lo siguiente: donde no hay dirección sabia, cae el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Qué te dice acá? Es bueno recibir muchos consejos. No debemos desechar los consejos. Debemos analizarnos. ¿Para qué? Para que sea una ayuda a nuestras decisiones. Entonces, como nos decía el proverbio acá, justo parece el primero que aboga por su causa. El que llega primero ante el juez dice, yo tengo la razón. Pero viene su adversario y le descubre. Viene la otra persona, viene la contraparte y dice, no, esto no es tan así. Por eso es importante, una vez más, como les decía, tener ambas versiones para emitir un veredicto. Y versículo 18 dice, la suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. Y cuando nosotros hablamos de la suerte en el pueblo hebreo, nosotros vemos que la suerte para ellos era la decisión que venía de parte de Dios. Por eso muchas veces se habla de echar suerte. Pero también nosotros podemos ver en una parte en el Nuevo Testamento, cuando buscaron al sucesor de Judas, dice la palabra que echaron suerte, que ya ahí no sé si en otra parte más aparece esta palabra suerte. Pero la palabra suerte era asociada, que estaba relacionada con la voluntad de Dios. Por ejemplo, tenemos un caso particular en el libro de Josué, capítulo 18, versículos 6, 9 y 10, cuando habla de la partición de la tierra. Dice así, vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suerte aquí delante de Jehová nuestro Dios. Versículo 9, fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra delineándola por ciudades en 7 partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento en Silo, y Josué les echó suerte delante de Jehová en Silo, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Y sabes que la raíz de la palabra suerte viene de un principio que significa áspero, como piedra, propiamente tal, un guijarro, es decir, se utilizaban piedras pequeñas y que se echaban generalmente en un paño, y estas se sacaban, y a quien correspondía, esa era la suerte que favorecía a una persona, ¿ya? Ahora también el echar suerte se asociaba para identificar a los delincuentes. Tenemos el caso de Jonás. ¿Te acuerdas cuando Jonás, ahí los marineros, dice que echaron suerte para saber por qué causa le había venido aquella tormenta? Ahí tú lo puedes encontrar, Jonás capítulo 1, versículos 7 y 8. Y además en la cultura hebrea, echar suerte, como dijimos, se consideraba una respuesta de Dios. Mira lo que dice Proverbios 16, 33, cerrando ya, dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Cuando hablamos de regazo, como les decía, es que estas piedritas se echaban en una tela, esta tela se cerraba, ¿cierto? Y cuando se sacaba, ¿cierto?, la piedra, eso indicaba que esa era la voluntad de Dios. Por eso dice ahí, más de Jehová es la decisión de ella. Ellos echaban eso, pero al sacar la piedra, ellos consideraban que esa piedra que se sacaban era la respuesta de Dios. ¿Y por qué? Porque la suerte también era usada muchas veces para terminar con una controversia. Entonces, hoy hemos visto como vimos la actitud de un hombre sabio, ¿cierto?, de un hombre entendido, vimos también la decisión de un hombre
justo. Esto no está diciendo la palabra acá. Entonces en esta mañana permíteme hacerte una invitación. Y si tú estás ahí y la palabra del Señor te ha ministrado y el Espíritu Santo te ha tocado, te pido que puedas repetir esta oración después de mí. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, te confieso como el Señor de mi vida, te recibo en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjame orar. Padre, oro por todos aquellos que en este día han abierto su corazón para hacerle su Señor, para recibirle y declarar, Señor, que ahora pertenecen a su pueblo. Le doy muchas gracias y pido que el Espíritu Santo de Dios los guíe en este proceso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy día aprendimos muchas cosas. Hoy día aprendimos a no ser acelerados, por ejemplo, a saber escuchar. Hoy día aprendimos también que debemos resistir esa tentación de dar respuesta apresurada. También aprendimos a tener un buen ánimo, porque dice que el buen ánimo soporta la enfermedad. Y cuando hablamos de ánimo, esto lo asociamos con la relación con nuestro Señor por medio del Espíritu Santo. Así como Jesús les dijo a los discípulos ahí en la tormenta, tengan ánimo, yo soy. Porque donde está el Señor, nuestro ánimo tiene que estar fortalecido en Él. También nos motivaron a aprender más de Dios, a buscar la sabiduría, adquirir sabiduría, buscar el conocimiento de Dios. También fuimos motivados en este día como dijimos, a estas buenas obras, entre comillas, a esta ayuda que los hermanos de Filipo le prestaron a Pablo. Pero él les dice, eso que ustedes están haciendo, en el fondo los favorece a ustedes mismos. Y también en el versículo 17, que tiene mucha relación ahí con el primero, que nos enseña a que debemos esperar las dos versiones. No siempre pensar que tenemos la razón, porque esta persona que se presentaba delante del juez y pensaba que por lo que él decía estaba bien, pero llegaba la otra persona y veíamos la otra parte y no era así, lógicamente esto nos motivaba a escuchar consejos, a escuchar la suerte o a escuchar la palabra del otro. Y por último vimos que generalmente en el pueblo hebreo la suerte era considerada la respuesta o la voluntad del Señor. Así que permíteme orar en esta mañana por la iglesia, por el pueblo de Dios, para que podamos ser guiados, dirigidos en su palabra y en estas instrucciones que nos entrega Salomón. Padre, oro por tu pueblo, por tu iglesia. Te pido que nos ayudes, Dios, a que podamos no solamente ser oidores de su palabra, sino también que podamos ponerla en práctica. Sabemos que todos tenemos diferentes luchas en diferentes áreas de nuestra vida. Hay cosas que nos cuestan más, hay cosas que batallan más en nuestro interior, hay cosas, Señor, que de repente quieren tomar protagonismo en nuestras vidas, pero ahí es donde debemos levantarnos en tu nombre, mi Señor, y poner, Señor, toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza en usted. Le doy gracias en esta mañana y pido por su pueblo, por su iglesia, por todos nuestros hermanos que puedan estar pasando momentos difíciles en el área principalmente de su salud, Señor, que usted pueda desatar ese favor sobre sus vidas, Señor, restablecer sus cuerpos, animarles, Señor, los que están decaídos, en el nombre de Jesús, que todo espíritu, que todo ánimo angustiado se vaya de sus vidas y sean fortalecidos y levantados en usted. Guíalos, Señor, también ayúdanos, Señor, a desear aprender más de usted, que el conocimiento suyo, Señor, sea en nosotros una fuente de motivación para poder conocerle. Gracias, Padre, le doy en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Eso es, que tengas una muy bendecida semana.